Nuestra primera semana hablamos de cómo hay, ¿verdad?, una promesa para nosotros, que ese nuevo caminar de lo que estar en Cristo. La palabra nos dice que no hay condenación. En la segunda semana hablamos de cómo tenemos acceso a esa adopción por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese espíritu de adopción, nos da acceso al Padre y a ser parte de esa herencia. Pero Pablo es bien específico cuando nos dice que estas promesas son solamente recibidas para aquellos que están unidos a Cristo Jesús, ¿verdad? Para yo poder caminar sin condenación, tiene que haber una unidad entre Jesús y yo. Yo tengo que posicionarme. Mi fe tiene, ¿verdad?, que comprometerse. Mi persona tiene que estar puesta en Cristo. Hoy quiero que me acompañes nuevamente al libro de Romanos. Ya hemos entrado en profundidad en el versículo 1 y en diferentes otros versículos en el libro de Romanos, pero yo quiero que hoy tú le prestes toda tu atención a los siguientes versículos. Y voy a leer de la Reina Valera actualizada hoy, porque es que me gusta como lo menciona, ¿verdad? Como que me llamó la atención, y yo sé que le va a llamar la atención a ustedes también. Romanos 8, 1 al 11 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la fe fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes, y es palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que es cortante y viva, es eficaz, Señor. Es eficaz, Dios. Nos hablas a nuestras vidas con transparencia, Dios. Gracias por ella. Yo te pido, Señor, que esta palabra que ya ha sido ministrada a mi persona, Padre, pueda ministrar a cada hermano que está escuchándome ahora mismo en estos momentos, Señor. Que no sea yo sino tú, Espíritu Santo. Espíritu Santo, que tú transformes, quebrantes, quites, Jehová, lo que tiene que ser quitado en este momento, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si tú sabes lo que son bloques de salida. En Puerto Rico yo me crié y cuando nosotros hacíamos gimnasio, o sea, cuando íbamos al gym, no es como aquí. Allá te ponen a trabajar, ¿verdad? Aquí no, tú no te puedes sentar allá tú no te sientas en el balcón, en los benches, ¿verdad? Allá tú tienes, si el profesor o el maestro de gimnasia que te está enseñando de educación física, esa es la palabra correcta, el maestro de educación física que te está enseñando, ve que tú estás ahí sin hacer nada, estás en problema. O coges una F, o te dice vago, o te dice, mira, no, tú tienes que irte. Y lo bueno que en Puerto Rico tú no estás en una cancha, tú estás al aire libre.
Entonces, para poder correr, ¿verdad? Para tú correr en una pista, tú necesitas un bloque de salida. Y yo quiero que tú lo veas, no sé, porque yo sé que muchos no van a saber qué es un bloque de salida. Yo sé que cuando tú lo veas, ay, qué fea ese retrato. No me di cuenta. Pero lo ves aquí. Esto aquí es un bloque de salida, que tú estás así, ¿verdad? Entonces, ese bloque de salida lo que hace es que te da posición y aceleramiento. Entonces, ese bloque de salida, cuando él no está haciendo el trabajo contigo, él solamente te está dando la posición que tú tienes que tener, ¿verdad? Y para que el aceleramiento para que tú no te deslices para atrás. Porque si tú comienzas así y no tienes zapatos, los tenis que tienen que ser para que tú puedas correr, el tenis como es en donde se está corriendo es especial, eso es creo que es como una área especial que ellos tienen cuando tú puedes resbalar. Entonces ese bloque de salida es tu posicionamiento para que tú puedas impulsarte, ¿verdad? Eso tú te impulsas y tú comienzas a correr. Y es importante en el atletismo que haya posición y aceleramiento. Porque estas dos cosas son cruciales para que tú puedas ganar esa carrera. Es crucial en el éxito del corredor tener posición y aceleramiento, ¿verdad? Este es lo que lo ayuda al atleta a llegar a la línea de punto en que alcanza la velocidad máxima. Este es el impulso. Es un impulso que el atleta tiene para que no resbale hacia atrás. Yo quiero hablarte hoy por unos minutos, el día de hoy, bajo el tema impulsados por el Espíritu. Dile al que está a tu lado, hoy yo voy a ser impulsado por el Espíritu. Entonces, nuestra carrera en Cristo es una trayectoria que nosotros no lo podemos hacer solos. Nuestra carrera en Cristo es una trayectoria que yo voy a necesitar ese impulso. Dios nos entrega posición y aceleramiento espiritualmente, ¿verdad? Hay un impulso que viene por Dios, que interviene por cada uno de nosotros. La palabra dice en Juan 17:6 que Jesús le dice a los discípulos, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga a ustedes. O sea, refiriéndose hablando del Espíritu Santo. Le conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a ti. Y el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia, al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo viene con diferentes propósitos en nuestras vidas. El Espíritu de Dios viene con diferentes propósitos en nuestra vida y una de las más importantes es impulsarnos a superar, es impulsarnos a cambiar, es impulsarnos a hacer lo correcto, es impulsarnos por el sendero correcto y también Él nos impulsa a terminar el sendero, a terminar esa caminata, a terminar eso que tú estás corriendo, porque cada uno de nosotros vamos por la vida en diferentes velocidades. El Espíritu Santo viene a hacer ese impulso de conversión en nuestras vidas. ¿Y con qué propósito Él hace esto? ¿Con qué propósito el Espíritu Santo nos está impulsando? ¿Verdad? Él nos libera para nosotros poder vivir una vida como Cristo. Para nosotros poder, ¿verdad? Todo lo que está en Cristo, Jesús, es dado a nosotros por medio del Espíritu. ¿Para qué es esto, verdad? ¿Para qué? Para liberar. ¿Y cómo nosotros podemos vivir una vida en que Cristo vivió? ¿Cómo es esto? ¿En qué sentido nosotros podemos vivir esa vida que Cristo vivió? Bueno, en el sentido de que vamos a tener una conciencia libre. Nosotros queremos tener una conciencia libre. Y esto es lo que Pablo nos está mostrando en estos versos que nosotros acabamos de leer. Pablo profundiza en la realidad de lo que es estar en la carne aparte del Espíritu.
espíritu, lo que muestra que hay una necesidad desesperada de Jesús y de la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Él está hablando de dos opciones en estos versos. Él está diciendo la carne, ¿verdad? Él está mencionando la carne, que es la naturaleza pecaminosa, y los que viven conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en la carne? Porque a veces uno no entiende eso y dice, Mari, ¿pero qué es andar en la carne? Muslito. Y me voy. No, it's a joke. Andar en la carne es hacer todo menos las cosas de Dios. Es cualquier cosa no hecha en dependencia de Dios. Cualquier cosa no hecha en perseguir a Dios, no hecha para la gloria de Dios. La carne produce una mente que está puesta en el mundo, pero el Espíritu produce una mente que está puesta en los frutos que el Espíritu nos entrega. Y esto está bien claro en la Biblia. En Génesis 5:19 dice y manifiesta son las obras de la carne, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. ¿Captaste esto? ¿Captaste esto? Que en la carne lo único que hay es deseos. Que los deseos son sentimientos, ¿verdad? De cosas que quieren que sucedan. Son deseos, sentimientos de cosas que queremos que sucedan. Pero el Espíritu te da frutos. La carne no te da frutos, la carne te da deseos, pero el Espíritu te da fruto. En otras palabras, para que tú tengas fruto tienes que sembrar. Para que tú tengas fruto tienes que trabajar. Para que tú tengas fruto tienes que hacer tu parte, para regarlo, nutrirlo, para que puedas tú tener un producto. O sea, que de mi parte, estos frutos yo tengo que hacer algo por ellos, para que estén en mí, ¿verdad? Y cuando yo estoy hablando del Espíritu, no solamente estoy hablando de su presencia, sino caminar en el Espíritu. Caminar, que mi vida esté basada en los frutos del Espíritu. Y hay algo que tenemos que entender el día de hoy, es que en Jesús el Espíritu nos impulsa. El Espíritu nos impulsa a salir de la oposición de la carne. El Espíritu nos da la posición y el aceleramiento para que podamos nosotros tener una carrera exitosa. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya anuló el poder sobre la carne. La carne no te puede dar aceleramiento. La carne, lo que está en nosotros, no nos puede dar aceleramiento, pero el Espíritu sí. Entonces Dios anuló lo que estaba sobre la carne. En el Antiguo Testamento vemos cómo la humanidad necesitaba presentar un sacrificio por sus pecados. Y este sacrificio tenía que ser un sacrificio continuo. O sea, la sangre de este animal necesitaba ser derramada para que los pecados fueran perdonados. Pero esa sangre no era suficiente. Esa sangre no era suficiente para quitar los pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene y entrega a su único hijo. ¿Cuánto le pueden dar alabanzas a Dios por eso? Él viene y entrega a su único hijo como sacrificio para que quite el pecado, para que pague la pena, ¿verdad? Eso ya fue pagado. Entonces, si Jesús vino e hizo camino para mí, para que yo no caiga en los deseos de la carne, para que estos deseos fueran anulados, yo puedo vivir bajo el Espíritu. Pero hay una cosa muy importante que Pablo menciona aquí. Porque los que viven conforme a la carne piensan en cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces hay dos maneras de sentir ese impulso. Hay dos maneras de sentir ese impulso. Estar en la carne es estar en la carne o es estar en el Espíritu. Entonces lo que habita en nuestro interior
es lo que se manifiesta en nuestro exterior. Nos comportamos en base a lo que nosotros sentimos. Nos comportamos en base a lo que nosotros sabemos. Los comportamos en base a lo que nosotros vemos. La sociedad, ¿verdad?, nos influye en nuestras vidas. La sociedad influye mucho en nuestras vidas. Las redes sociales influyen mucho en nuestras vidas. Nuestras generaciones pasadas pueden tener también una influencia en nuestras vidas. Si tu abuelo o tus padres le gustaba el pleito, le gustaban las contiendas, puede que eso también está en ti. Si nuestros amigos son materiales, si los amigos con los que tú estás ahora son materialistas, o les gusta la fiesta, o son envidiosos, o les gusta el chisme, les gusta hablar, ¿verdad? Ahí es que estás tú centrado. Y puede que tú caigas en lo mismo, te centras en lo mismo. Entonces la pregunta que debemos hacernos el día de hoy, ¿verdad?, es: ¿qué está rodeando mi vida? ¿Qué está impulsando mi vida? ¿Qué habita en mi interior? ¿Cómo yo puedo permitir que el Espíritu de Dios me impulse a estar en el Espíritu en vez de vivir en la carne? Porque la carne, ¿verdad?, por naturaleza, esto es lo que llevamos. Por naturaleza queremos ser autosuficientes. Por naturaleza queremos ser autocontroladores, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo yo puedo dejar eso a un lado y permitir que el Espíritu de Dios entre a mi vida y yo pueda ser impulsada por Él? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Aleluya. Cuando yo crecí, ¿verdad?, yo crecí creyendo que el Espíritu Santo de Dios era una fuerza. Yo crecí creyendo que el Espíritu era una fuerza, era un poder que estaba sobre mí, pero que no estaba en mí, que no estaba en mi ser. Y yo realmente me paro aquí, ¿verdad?, me paro aquí enfrente de ustedes y puedo decirte con testimonio puro, que realmente no es así. Cuando yo tuve el primer momento, el primer encuentro con el Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo tomó control de mi ser, no solamente pude sentirlo tangiblemente, sino que con el paso del tiempo el Espíritu Santo empezó a transformar mi vida. Él me llenó de justicia, ¿verdad? Ahora yo no conozco que el Espíritu Santo trae justicia, sino que nos llena de justicia, que nos llena de rectitud. Entonces el Espíritu Santo no es solamente por nosotros, sino que está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Sin Él en mí, yo no estoy lleno de Dios. Sin Él en mí, no hay morada para Dios. Sin Él en mí, yo no puedo cambiar. Sin Él en mí, yo no puedo abandonar el pecado. Sin Él en mí, yo no puedo ser transformada. Sin Él en mí, yo no puedo cambiar en el Espíritu. Yo debo caminar con el Espíritu de Dios en mí, no por mí. El Espíritu en mí hace el cambio permanente. El Espíritu por mí no va a ser el cambio permanente. Él tiene que estar en mí. Él está en mí para que yo pueda cambiar mis debilidades, para que yo pueda salir del temor, para que yo pueda ser transformada en el espejo de Cristo. Y como Él está en mí, hay dirección. Y este es mi punto número 1. Mi destino debe apuntar hacia la voluntad de Dios. Mi destino debe apuntar hacia la voluntad de Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestras vidas hacia hacer querer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. David, a mí me encanta David. En el libro de los Salmos él dice, en el Salmo 16:11 él dice: me mostrará la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y si tú lees este Salmo 16, ¿verdad? David usa 3 nombres para Dios. Dice Elohim, Yahweh y Adonai, para invocar la soberanía y protección de Dios, porque David se refugió solamente en Él. David se refugió solamente en Dios. Él decía: no hay nada más fuera de ti. No hay nada más, Señor, fuera de ti. David entendió algo muy importante y él puso su vida en ello. Él caminó
En eso que David entendió, en ese secreto que David entendió y que él, ¿verdad? Dios se lo mostró cuando él iba caminando por la vida. Él dice, no tengo nada más fuera de ti. Entendió que su única fuente era la presencia de Dios. Entendió que todo lo demás que había alrededor de él era un recurso. Solo un recurso. Especialmente en los tiempos difíciles de David. Porque David pasó por depresión. David cometió muchos errores. David falló. Pero siempre retornó a Dios. Él retornó a Dios. Porque él hizo su refugio. La presencia de Dios era el refugio de David. Mientras él caminaba en la voluntad de Dios, él sabía que Dios lo llevaría en la trayectoria. El verso dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué está tratando de decir con eso? Que mientras él caminaba aquí en la tierra, Dios le estaba enseñando dónde ir, qué hacer y cómo ir en su trayectoria. Que él sabía el futuro que Dios tenía para él. No solo eso, hermano, sino que David sabía que el cambio lo conduciría a un encuentro cara a cara con Dios. Aleluya. Un encuentro cara a cara con Dios. Mira lo que sigue el verso diciendo. En tu presencia hay plenitud de gozo. No felicidad. Porque felicidad es diferente. Tú sientes felicidad cuando algo bueno pasa en tu vida. Pero tú sientes gozo aún pasando por circunstancias difíciles. Él encontró el secreto de era lo que está en la presencia de Dios. O sea, que si mi destino apunta hacia la voluntad de Dios, si su destino apunta hacia la voluntad de Dios, yo tendré un encuentro cara a cara con Él. Yo, Pastora Mari, tú, Yari, ¿verdad? Mimi, Luis, si hacemos la voluntad de Dios, no solamente mi vida va a sentir gozo aquí, que a pesar de que pase por diferentes situaciones en la vida, que a pesar de que venga el desánimo a mi vida, que a pesar de que yo me sienta no muy suficiente, yo voy a sentir gozo. Y que mientras yo vaya caminando en la vida y ya yo esté viejita y tú a jugar, mi esperanza, a jugar viejita y linda, mi esperanza es que cuando yo me vaya, si es que Cristo no ha llegado, yo voy a estar de cara a cara con Dios. De cara a cara con Dios. ¿Sabías tú que tu destino te pone de cara a cara con un encuentro con Dios? Cuando estoy en Cristo, yo estoy literalmente caminando en la tierra con el Señor. Literalmente. No lo veo físicamente, pero yo puedo sentir su impulso. Yo puedo sentir su impulso. Y yo no tengo que verlo yo lo que quiero es sentir su impulso. Yo lo único que quiero es sentir su impulso. Yo puedo sentir esa transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo me impulso, cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios me está impulsando, Él es el que me está guiando, Él es el que me está instruyendo, yo puedo sentir su amor, no solamente en mí, pero adentro de mí. Y este caminar con Él tiene que impulsarme a yo querer más. A yo querer más, a querer más. El impulso que el Espíritu me da a mí yo tengo que ver la eternidad. En el impulso que el Espíritu Santo me está dando a mí, yo tengo que verme en la eternidad con Dios. Y esto me hace, y este es mi punto número 2, depender de Él. Mi dependencia debe ser solo de Dios. Mi dependencia debe ser solo de Dios. Podemos leer ese versículo 9 nuevamente. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, habita.
está habitando. Y yo estoy tan contenta porque esas canciones, ¿verdad? Como que hablaron también, habita. Estamos habitando, el Espíritu mora en mí, ¿verdad? Habita, me impulsa mi mente a depender de Él, a depender de Él. Cuando tú caminas, no sé si tú has notado que cuando tú caminas, tú pones un pie al frente del otro, ¿verdad? Entonces, este pie está cogiendo todo mi peso, lo cual no es mucho, ¿verdad? Este pie está cogiendo todo mi 130 y pico de libras, ¿verdad? Entonces, este pie lo está ahora, porque estoy subiendo aguantando esas libras, ese peso, y yo pongo el otro. Y así es que caminamos, ¿verdad? Así es que caminamos. Ahora, cuando nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queramos, así es que nosotros caminamos. No hay, ¿verdad? Estamos como que, no estoy haciendo un buen trabajo, pero, ¿verdad? Pero entienden el punto, ¿verdad? Nuestro caminar se hace inestable porque tú estás confiando tus pasos a lo que tú estás sintiendo, a lo que tú estás viendo, a lo que tú estás aprendiendo afuera de la palabra o del Espíritu Santo de Dios. Entonces te va a hacer inestable. Proverbios 23:7 dice, por lo cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque lo que la mente determina es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Cuando la mente te da una dirección, cuando la mente te está dando una instrucción, eso es lo que tú vas a hacer. Y te vas a mover de esa manera. Pero cuando tú vas caminando por tu vida, cuando tú vas entregándole al Señor esos pasos, cuando tú estás permitiendo que el Señor tome el peso de tu vida, entonces ese peso está cayendo no en ti, está cayendo en el Señor. Ese peso de tu vida está cayendo en el Señor. Cuando yo camino en Dios, cuando estoy más firme en el Señor, cuando yo estoy caminando en el Señor, cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy orando, cuando me estoy reuniendo, cuando yo estoy morando más en Él, cuando estoy habitando más en Él, el Señor está tomando mi peso y Él es el que lo está llevando. Él es el que me está dando la posición y el aceleramiento, pero Él también está cubriendo mi carrera. ¿Qué significa esto? Que ahora el enemigo no puede venir a controlar tu agenda. El enemigo no viene a controlar tu agenda, porque el Espíritu Santo ya te está impulsando y Él es el que te está cogiendo control de tu agenda. O sea que cuando el Espíritu de Dios, nosotros ponemos nuestros pasos firmes en el Espíritu de Dios, la carnalidad ya no controla tu agenda, el pecado ya no controla tu agenda. Tú no estás dando paso ahora mismo por ti mismo, que cuando venga el enemigo a venir a impulsarte a los deseos carnales, ya tú estás bien posicionado en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios que vive en ti es el que detiene la carnalidad. Es el que detiene la carnalidad, porque cuando tú vives en la carnalidad no hay aceleramiento. Cuando tú vives en la carnalidad no hay posición. Por eso es que siempre estamos moviéndonos uno de un lado al otro como un papelito que el viento se lo está llevando cuando tú estás en esos deseos. Cuando el miedo viene y tú estás en el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Aunque tú sientas el miedo, hay algo que te impulsa. Hay algo que te da seguridad. Hay algo que te da confianza. Que cuando la culpa viene a ti, porque créeme, nosotros sentimos culpa. Muchos de nosotros nos podemos levantar algunos días y podemos sentir la culpa en nosotros, pero que cuando la culpa venga a nosotros podamos, ¿verdad?, permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas y nuevamente nos impulsamos hacia el Señor y llegamos a la convicción que es Cristo Jesús. Ya no vivimos sino según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Tenemos que ser impulsados por el Espíritu. Tenemos que ser impulsados por el Espíritu. Tenemos que ser impulsados a caminar en el Espíritu, a trabajar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. ¿Sabes por qué?
¿Sabes por qué tenemos que ser? Porque cuando tú te impulsas, tú te sintonizas. Cuando tú te impulsas, tú te sintonizas. El Espíritu Santo de Dios te sintoniza al Padre. Recuérdate lo que dijimos la semana pasada. El Espíritu Santo es el que te da acceso. Acceso. Pero muchas veces no queremos sintonizarnos. Yo no sé si tú has tratado, ¿verdad?, de poner una estación de radio y la cambias de momento, pero te gustó la canción que había ahí, pero la cambiaste otra vez y te gustó la otra canción y ahora tú dices, pero ¿qué canción voy a escuchar? Porque en el radio tú no puedes escuchar dos canciones a menos que tengas dos radios, ¿verdad? No, en un radio no puedes escuchar dos canciones, tienes que escoger una. Tienes que escoger la primera que te gustó, Yari. O me quedo en esta estación o me quedo en la otra estación. Tú tienes que escuchar solamente una estación. Tienes que escoger una para tener una buena sintonía. Entonces no podemos sintonizarnos en el mundo cuando estamos allá afuera y venir y sintonizarnos en el Espíritu cuando estamos aquí adentro. No podemos sintonizarnos de esa manera. Si estamos sintonizados con el Espíritu Santo de Dios, donde quiera que tú vayas, esa va a ser la canción que el radio tuyo va a cantar. Esa única canción, necesitamos desear la palabra de Dios. Necesitamos desear estar en la presencia de Dios. No esperes a llegar un domingo aquí para sentir la presencia que sentiste el día de hoy. Tú tienes que llevar esta presencia a tu casa. Tú tienes que llevar esta presencia contigo. Tú tienes que sintonizarte en tu hogar. Nosotros necesitamos desear la presencia de Dios en nuestros hogares, hermanos. No podemos tener un avivamiento en nuestras vidas si esta misma presencia de Dios no se está moviendo en nuestros hogares. Si la presencia que nosotros sentimos el día de hoy aquí, con esas canciones tan hermosas, si esa presencia no se está sintiendo en mi casa, yo necesito sintonizarme, porque yo quiero que esa misma presencia yo pueda sentirla en mi hogar. Que cuando yo me ponga en rodillas, yo pueda sentir esa presencia de Dios. Porque sabes, nosotros necesitamos un avivamiento alrededor, sí lo necesitamos. Pero nosotros necesitamos un avivamiento en nuestros hogares. Nosotros necesitamos un avivamiento en nuestros hijos. Nosotros necesitamos un avivamiento en nuestra morada, en donde nosotros estamos pasando más tiempo, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Se necesita la palabra de Dios. Debe impulsarnos a vivir en el Espíritu diariamente. Diariamente. Es esta sintonía que tenemos que tener. Dios va más allá de lo que tú piensas. La palabra lo dice en Efesios 3:20. Dice que Dios irá más allá y para mucho más de lo que pedimos o pensamos. Mucho más. O sea, que Dios es capaz de levantar a tus hijos. Que Dios es capaz de cumplir promesas que quizás tú creías que estaban muertas, quizás tú creías que eran imposibles, pero Dios es capaz. Tú sabías que Dios es capaz de evitar de que tú caigas. Cuando tú te dejas impulsar, cuando tú sientes ese desánimo o cuando tú sientes esa tentación, cuando tú sientes que tú quieres darte por vencido, cuando tú estás en esa depresión, tú sabías que Dios Él es capaz, tiene la capacidad de evitar que tú caigas en lo que el enemigo está tramando. Impulso. Deja que el Espíritu te impulse. Porque Dios puede cambiar tu vida. Deja que el Espíritu te impulse. Porque Dios puede posicionarte. Él puede darte el aceleramiento que tú quieres en tu vida ahora mismo. Deja que el Espíritu te impulse. Que te impulse. Que si estás deprimido o abatido, que si estás pasando por una situación difícil que nadie puede entender, Dios te entiende. Deja que el Espíritu te impulse. Si eres fuerte en el Espíritu, vas a vencer. Y este es mi punto número 3 y con esto termino. Porque podemos caminar en la voluntad de Dios.
Podemos depender de Dios, pero debemos dedicar nuestras vidas a Dios. Mi caminar debe implicar dedicación. Ese es mi punto número 3. Mi caminar debe implicar dedicación. Iglesia, tenemos que seguir dando pasos continuamente, sabiendo que cada vez que tú das un paso, el peso no está en ti, sino en Dios. El peso no está en ti, sino en Dios. Porque Dios puede hacer mucho más por nosotros. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. El mismo poder, lo dice la palabra, el mismo poder y autoridad que resucitó a Jesús es el mismo poder y autoridad que te resucita a ti. Es el mismo poder y autoridad que te quita del pecado. Es el mismo poder y autoridad que te quita de la muerte. Es el mismo poder y autoridad que está cerrando las puertas del infierno. Es el mismo poder y autoridad que tenemos nosotros. Así que hoy en día Dios te está diciendo que le des una patada a la carne. Dale una patada a la carne, porque la muerte de Jesús es la que nos está resucitando a nosotros, para nosotros poder experimentar la vida en Cristo, para nosotros poder estar en Cristo Jesús. Necesitamos movernos de la carne. Como dicen los puertorriqueños, da una pata, sácala del medio e impúlsate. Yo no te estoy diciendo a ti que no vas a sentir los deseos de la carne, porque estamos viviendo en ella. Lo que te estoy diciendo a ti es que cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú reconoces ese Espíritu Santo de Dios, tú puedes dejarlo de la carne a un lado y moverte en el Espíritu, La palabra dice, porque quien está en nosotros es más grande de que quien está en el mundo. Porque quien está en ti, Luis, quien está en ti es más grande que quien está en el mundo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Luis, cuando tú das pasos, el peso es Dios en el Espíritu. Luis, que Dios ya tiene el aceleramiento y la posición para ti en el Espíritu. Porque, escucha, nosotros no estamos haciendo esto solo. Hay un ayudante que mientras nosotros estamos esperando y nosotros ya estamos moviendo, no te quedes ahí. Esa, como yo dije que se llamaba, se me olvidó. Esa cosa, ese bloque, gracias, pastor, ese bloque, lo único que te está dando es la posición. Es la posición. Tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes que acelerar. Tú tienes que empujarte, ¿verdad? Y mientras tú haces eso y te vas moviendo y te vas acelerando, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:6. Y así mismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Él nos ayuda a orar, Él nos ayuda a interceder. Hay un propósito en nuestra dedicación, hay un propósito en cuando hacemos la voluntad de Dios. El propósito en mi dedicación es que cuando yo me vea en el espejo, yo pueda ver no las características de Mari, sino las características de Cristo en mí. No la conducta de Mari, sino la conducta de Cristo en mí. Ahora yo te pregunto a ti, ¿en dónde estás caminando? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Quién te está impulsando a ti? ¿La carne, el Espíritu? Porque debemos saber qué es lo que nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Qué tienes en tu interior? ¿Qué te está impulsando? ¿Qué te está impulsando? Necesitas desear las cosas del Espíritu. Necesitas caminar en el Espíritu. ¿Y cómo nosotros hacemos esto?
trabajando en los frutos, trabajando en los frutos, trabajando en amor, trabajando en gozo, trabajando en mansedumbre. La más importante yo creo que es mansedumbre. Trabajando en paz, trabajando en benignidad, trabajando en temblanza. Porque cuando yo camino en estos frutos, mi vida apunta al cielo, mi vida apunta a la voluntad de Dios. Entonces lo que yo estoy sembrando es lo que voy a cegar, es lo que voy a cosechar. Lo voy a dejar con este verso y con esto termino. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para justicia. Pues sus heridas, por sus heridas, ustedes han sido sanados. Entonces cuando Cristo se acercó a Dios, Él le dice, le da dos peticiones. Él le dice a Dios, Dios, acepta mi justicia por la injusticia de ellos. Y Él le dice, Dios, yo cargo sobre mí mismo la muerte, el pecado por ellos. Por ellos, por nosotros, por nosotros. Entonces ahora lo que Jesús nos está pidiendo es que nosotros confiemos en Él. Ahora lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros es que nos dediquemos a Él. Ahora lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros es que nosotros vivamos en el Espíritu. Impulso. No es fácil, pero el impulso nos ayuda a salir de la carne y a vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Deja que el Espíritu Santo de Dios determine cómo vives tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios determine cómo vives tu vida. Cierra tus ojos. Ese Señor poderoso que dio la vida por ti y por mí, Él no condena, Él perdona, Él no condena, Él restaura. Y si tú necesitas restauración, y si tú necesitas perdón, ahora mismo Dios está aquí y Él quiere entregarte esa oportunidad. Por tanto, yo le voy a pedir a los intercesores que pasen al frente. Y si tú necesitas ahora mismo, en cualquier área de tu vida, no importando si llevas 1 año en la iglesia, 5 años conociendo al Señor, 10 años, 20 años, o hoy fue la primera vez que tú pudiste escuchar de Él, esta es tu oportunidad. Si no conoces a Cristo, quiero presentártelo como tu Salvador, como nuestro Salvador. Cristo cambia. Así es que si no conoces a Cristo y quieres entregarle tu vida a Él, este es el momento, este es el tiempo. Levanta tu mano si quieres entregarle tu vida a Cristo. Aleluya. Yo voy a hacer esta oración contigo y luego voy a abrirle el altar para que vengas, no tengas miedo y puedan orar por ti. Repite conmigo, iglesia. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Enséñame a cómo vivir para ti. Limpia mi corazón. Padre, te doy gracias por cada vida que se ha llegado y cada vida que nos está escuchando por medio de las redes sociales. Padre, yo te pido, Señor del cielo, que tú seas, Padre amado, el que los posiciones, Señor, en tu caminar, Dios. Que ellos entiendan, Padre, que este paso a seguir solamente ellos lo pueden dar, Señor. Pero que cuando lo den, Padre, vivir en ti es una recompensa, Señor. Yo te pido por cada vida, Padre, que ahora mismo quizás tenga una necesidad en estas sillas o por medio de las redes sociales, Padre, que si se encuentran presentes, Padre amado, Señor, quiten todo miedo, Jehová, que los está posicionando en esa silla y puedan pasar al frente, Señor, para que Dios tú tomes, Padre, control de sus vidas, Señor. Te pido, Dios, que te pases por cada vida que está ahora mismo escuchándonos, mi Dios, que en este momento, Padre amado, tú toques las vidas, tú toques los corazones y que ellos puedan posicionarse en ti, Dios. Que puedan vivir bajo tu impulso, Señor. Que podamos vivir bajo tu presencia, Dios. Ayúdanos a hacer eso, Padre. Cada uno de nosotros necesitamos de tu ayuda a impulsarnos en ti. Que podamos sentir en el impulso cada mañana que nos levantamos. Si hay desánimo, si hay depresiones,
Si hay problemas financieros, Padre, que podamos sentir ese impulso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.